nosotros escribimos en la consultora un informe todos los lunes y lo titulé Bimonetariedad al palo. Bien. Jugando con la canción de la Bersuit sobre la argentinidad al palo. Incluso en la letra de la canción esa, que está muy buena, ahora producción podría ponerla, pero bueno, no importa. Hay una frase en la letra que dice que usa el tema al que apuesta al dólar pierde. El que apuesta al dólar pierde, dicen. ¿Una parte de la canción dice eso? Claro, no lo había detectado. No, yo tampoco. El que apuesta al dólar pierde, dice, que es justamente una frase clásica, Sí. típica Sí. de la antibimonetariedad. Porque ¿qué está diciendo los ministros de Economía o los gobiernos cuando dice el que apuesta al dólar pierde? No compres dólares, quédate en pesos. Y eso es un poco la esencia de toda esta historia que estamos viendo. Lo que tiene la Argentina, que siempre, de toda la vida, y lo seguirá siendo por mucho tiempo más, somos una economía bimonetaria. ¿Qué quiere decir bimonetaria? Bimonetaria quiere decir que compramos en pesos, transamos en pesos, mayoritariamente en pesos, y ahorramos en dólares. Más allá de que a veces compramos un auto, un inmueble, una casa, y está el mercadito ese de dólares que está vigente y vivo, pero básicamente al supermercado no vamos con dólares, vamos con pesos. Y cuando queremos ahorrar, ahorramos en dólares. Esa es la bimonetariedad argentina al palo que nadie pudo romper, nadie. La única forma de romper, hay dos formas de romper la bimonetariedad, para bien y para mal. Romperla para bien sería que venga un golazo, un gobierno y un equipo económico extraordinario, 1000 puntos, que con el paso de los años nos haga olvidar del dólar y pasáramos a ser una economía normal, como cualquier otra economía del mundo, que vivamos y ahorremos en pesos. Nunca pasó, no sé si yo lo veré, pero a lo mejor algún día pasa, nunca pasó. Tampoco pasó la dolarización total. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que suele decir este gobierno o el mismo presidente, que en su campaña siempre dice la dolarización la ve como una bendición, yo creo que la dolarización en Argentina, total, definitiva, de prepo, sería el punto final de una crisis terminal. Porque ¿por qué dejaríamos directamente de ir a comprar pan con pesos? Porque ya estaríamos en una hiperinflación total, licuados todos los pesos, y no nos quedaría otra que vivir con los pocos dólares que hay en la economía, que generalmente son pocos, y tendríamos una crisis importante. Entonces, entre la pesificación, que nunca va a ser, o por lo menos por mucho tiempo, porque nadie confía en el peso como moneda de ahorro, y la dolarización, que tampoco al final fue, ni aún con la bandera política de este gobierno, y nunca lo pudo ser, entonces vivimos bimonetariamente. Gastamos y consumimos en pesos y ahorramos en dólares. Las medidas que está anunciando el gobierno últimamente y que intenta hacer, lo que tiene de bueno es que reconoce la idea de la bimonetariedad, no la combate, o sea, la reconoce y la valida y dice, bueno, el problema que tenemos nosotros, más que el bimonetarismo en realidad, el problema que tenemos es que dado que tenemos una historia tan salvaje, económicamente hablando, institucionalmente hablando, legalmente hablando, que es el colchón. Porque uno podría ser una economía bimonetaria como lo es Uruguay o como puede ser cada vez más Perú, etcétera, etcétera, y los dólares están dentro del sistema. Y se usan y se utilizan y se aprovechan y hay depósitos en dólares y préstamos en dólares y también en la moneda local. Acá, general, la mayor parte de los dólares, tenemos un sistema en dólares bancario chiquitito y el resto de los dólares se fugan, se van, no están. Entonces perdemos un montón de potencia de monetizar la economía. Por eso el gobierno quisiera monetizar la economía con dólares. Ya traigan los dólares, usen los dólares, gasten los dólares, depositen los dólares, y esa es un poco la esencia de todo esto. Ahora, me parece muy buena la idea, me parece muy bien la iniciativa, creo que está bueno, no sé qué efectividad va a tener, por lo menos en el corto plazo. Va a ser algo que yo no confiaría o no reposaría monetizar la economía que viene, ya los mostramos siempre nosotros. Monetizar la economía es que sea líquida, inyectarla, que haya poder de compra en el bolsillo, crédito en los bancos. ¿Para qué? Para que la economía siga reactivándose y se mueva. Ahora, si vas a basarte en que todo eso pase con los dólares del colchón, yo creo que nos vamos a quedar cortos. Y entonces el riesgo es que si es un gobierno que no le gusta mucho monetizar con pesos y está esperando que
venga el colchón para monetizar con dólares, puede ser que nos quedemos medio a mitad de camino y no logremos darle liquidez a la economía. Les quiero mostrar, miren qué bimonetarios somos, y ahí viene el cuadro. Fíjense qué bimonetarios somos, tenemos un ADN muy claro. Esto es la década del 90. Esto es la convertibilidad, que fue una bimonetariedad trucha, porque ustedes, no sé si se acuerdan, yo soy el más grande acá seguro, pero uno iba al banco y decía, voy a hacer un plazo fijo. Bueno, entonces la cajera te decía, ¿qué preferís hacerlo, en pesos o en dólares? Vos llevabas pesos. Entonces vos ibas con pesos y decía, ¿qué preferís hacer, un plazo fijo en pesos o en dólares? Y yo decía, en dólares. Y vos depositabas pesos y decía, en dólares. Entonces fíjense, en la columna de la izquierda, que son los depósitos en dólares en términos del PBI. Cuando arrancó la convertibilidad, los depósitos en pesos eran 1 punto del PBI y los depósitos en dólares eran 1 punto del PBI más o menos. A medida que fue transcurriendo los años, fíjense que los depósitos en dólares terminaron siendo 18 puntos del PBI y los depósitos en pesos terminaron siendo 3 puntos del PBI. Quiere decir que la gente excluyentemente decidió ahorrar en dólares que no eran dólares, o sea, eran pesos dolarizados, eran dólares que no eran dólares, porque vos no estaban los dólares, como ahora sí están los dólares en el sistema bancario. Y aparte parece lineal, no es que al final dijeron, chau, se viene la podrida, compremos dólares ahora. Vos fijate que la gente, fíjate cómo es la moneda de ahorro en los depósitos. La moneda de ahorro es el dólar, porque fíjate que empiezan igual en el año 90, 1-1, y terminan 18-3. Claro, cuando fuiste a buscar los dólares porque te dio miedo de dejar los dólares en el banco, no había dólares, había pesos. Y ahí se armó el lío. Pero esa es la radiografía de la bimonetariedad argentina al palo. Fíjate cómo fue. Y los préstamos también. La gente no tenía tanto miedo de endeudarse en dólares. Fíjate, del otro lado, préstamos sobre PBI. Arrancaron 6 puntos en pesos, 3 puntos en dólares y terminó 15 puntos del PBI de crédito en dólares, que eran créditos que la gente tomaba para cualquier cosa en dólares, no como ahora que solamente pueden tomar crédito en dólares las empresas exportadoras porque facturan dólares o proveedores de exportadores porque generan dólares. Está prohibido por ahora, y espero que por un tiempo más, que vos puedas ir a pedir un crédito en dólares para hacer una actividad que no genere dólares. ¿Por qué? Porque quedamos curados de espanto con lo que pasó en ese momento. Pero ese gráfico, ese cuadro muestra cómo nosotros preferimos ahorrar en dólares y no ahorrar en pesos. Y el otro cuadro que quiero mostrar es el que de la época de Kirchner, de Néstor Kirchner, porque es también una particularidad, periodo raro de no atesoramiento de dólares. Nosotros siempre atesoramos, siempre. Vos, no sé, cuando el dólar está bajo, compramos muchos dólares. Cuando el dólar está caro, compramos muchos dólares. Siempre compramos dólares. No hay un momento en la historia argentina reciente, diría yo, de 30, 40, 50 años, que no hayamos dolarizado nuestras carteras. Salvo, o casi, porque acá, en estos 4 años que yo traje acá, que son los años del gobierno, los primeros años de Néstor Kirchner, 2003, 4, 5, 6. El renglón que se llama atesoramiento, en el 2003 solamente compramos 2.000 millones de dólares, en el 2004 casi nada, menos de 1.000, en el 2005 desatesoramos dólares, o sea, había más gente vendiendo dólares que comprando dólares, y en el 2006 1.000 millones. Imagínense que históricamente Argentina en las buenas atesora, compra 10.000, 12.000 millones de dólares por año, en las malas compramos más de 20.000 millones de dólares por año. En esos años casi que no hubo atesoramiento, la gente no estaba tan desesperada por comprar dólares. ¿Por qué? Bueno, fue un periodo casi irrepetible, digo yo. Primero, el dólar estaba carísimo, o sea, tampoco la gente come vidrio. Vos comprás, cuando ya te pegan un sablazo, es decir, mirá, el dólar en términos estaba tan caro en ese momento, a pesos de hoy, ahora no sé, pero haber sido un dólar de 2.000 pesos, pues sí, bueno, lo pienso 2 veces antes de salir a comprar porque estaba demasiado caro y también había muy pocos pesos en la economía porque veníamos de la crisis del 2001. Claro. Había superávit fiscal, había superávit comercial. Fíjate el Banco Central, esto lo traigo a colación por ahora. Fíjate, la última fila es cuántos dólares compraba el Banco Central por año en esos años. Salvo el 2003, que fue recién el precalentamiento, en el 2004 compró 9.000 millones de dólares. Y en el 2005 y en el 2006 compró 15 lucas por año.
Imagínate si ahora, bueno, el año Estamos pasado hechos. el Banco Central compró un montón de dólares. Lo que pasa es que, claro, eso eran años donde la economía estaba en default, no tenía que pagar Claro, deuda, se los guardaba compraba los dólares y sí, los acumulaba, compraba los dólares y los acumulaba. Como no había que pagar deuda porque estábamos en default, los acumuló. Incluso esos fueron los dólares que después usó para pagarle al Fondo Monetario al contado toda la deuda de 10.000 millones de dólares en el 2005-2006. Lo que acumuló, una de las cosas que hizo fue usarlo para sacarse de encima al Fondo Monetario. Pero fíjense lo importante que es no atesorar, que la gente esté tranquila y no compre dólares, porque fíjense en el mercado de hoy, que se salió el cepo. Sacaron el cepo y ahora cada uno compra los dólares que quiere en el mercado cambiario que ahora rige. Y ya estamos comprando 1.000 y pico de dólares por mes. Fíjate el próximo cuadro que están los depósitos ahora y con esto cierro la idea. Los depósitos, medida de éxito del plan colchón del gobierno. Acá están los depósitos en dólares hoy. Fíjense los últimos números. Desde que no hay cepo, los depósitos en dólares pasaron de 29.000 a 30.700. O sea, 1.700 millones de dólares en un mes y pico. Esos son los dólares del home bank. O sea, te liberaron el cepo. Murió el de los 200 dólares por mes por persona. Comprá lo que quieras. Y la gente compró 1.700 palos en un mes y medio. Y lo bueno, diríamos, es que por lo menos casi todo quedó en los bancos. Eso es bueno. Lo peor sería que compres los dólares y te los lleves a tu casa y eso sube y baja y te quedes otra vez con los dólares en el colchón. Esos fueron dólares que quedaron en el sistema. Cuando suben los depósitos en dólares, como ha subido también en los meses del blanqueo, que ahí figura también arriba en la mitad de la columna de arriba, que eran los meses de blanqueo, cuando se blanquearon casi 20.000 millones de dólares y subieron los depósitos un poco menos que eso, pero un montón. Ni bien suben mucho los depósitos, sube el crédito, la columna del medio de al lado, en dólares. Entonces los bancos, cuando empiezan a recibir muchos depósitos en dólares, empiezan a prestar dólares también. Más o menos la mitad prestan, hasta la mitad, un poquito más de la mitad se presta. Después ya son más cautelosos. Pero, ¿qué quiero decir con esto y cierro? Para que esto salga bien, o sea, ¿cuál es el test para medir el plan colchón? El test para medir el plan colchón, el test número 1, es que los depósitos en dólares peguen otra subida. Que los depósitos en dólares dentro de 3, 4, 5, 6 meses de acá a fin de año, si esto empieza a funcionar, diga, mira, pasaron de 30.000 a 40.000, o de 30.000 o de 40.000 a 50.000, y que el crédito en dólares también repunte y genere otra nueva oleadita de crédito en dólares. Si eso funcionara así y fuera ese el resultado, en los próximos 3, 4, 5 meses de acá a un año, uno podría decir, la gente empezó a usar las nuevas medidas. ¿Y cuál es el embudo? El embudo son los depósitos en dólares, porque suponete que hay 3 canales por lo cual puede funcionar esto: que suban los depósitos en dólares, que la gente de golpe compre más cosas con dólares. Pero suponete, yo te compro a vos una heladera, ponele, y si vos la depositás los dólares en el banco, vamos bien. Ahora, si vos los dólares que yo te doy de la compra de heladera te los guardás en tu casa, sonamos, no funciona. Entonces, esta va a ser la medida a través del cual hay que ver si esto que estamos ahora anunciando y que le faltan un montón de reglamentaciones, un montón de leyes, todavía esto va a ir muy, muy lento, pero yo creo que me estoy anticipando, porque no es que va a empezar mañana, pero para mirar si esto funciona hay que mirar este cuadro, el cuadro de los depósitos en dólares, a ver si todo lo que estamos tratando de desarmar el colchón se bancariza y se monetiza ahí. Terminó mi monetariedad al palo. Yo creo que tiene que ver todo con la confianza esto. Sí, claro, O sea, a largo plazo sí, un tiene que ejemplo- ver con la confianza, porque como dicen unos, el ahorro es el ahorro, el canuto es el canuto. O sea, es muy difícil que en Argentina desarmes tu reserva de dólares, casi que es una cosa que está metida dentro de cada uno, que dice, mira, ¿por qué yo voy a tener ¿por qué me van a convencer de que yo use los dólares que tengo guardados, que son el respaldo de mi ahorro quizá para mi futuro? Y bueno, o invertido en otras cosas, no necesariamente dólares. Bueno, esa es la pulseada que... Sí, y educación financiera también. Me parece que es clave que la gente diga, che, si yo tengo $10.000, los guardé desde la época del 2001, perdí a morir.
Entonces, está bien, con pesos hubieras perdido más. Pero tal vez invertirlo en el mercado de capitales es una oportunidad Y eso interesante. se empieza a notar ahora, ¿viste? Ahora sí, yo creo que eso está funcionando. Hace 5 o 6 años mucha gente empezó a pensarlo así, pero hace 20 años atrás No, o 25 ni a años atrás era guardar los dólares, gente incluso guardando dólares en el cajón de la cocina, o sea, y eso fue siempre así. Nadie tenía implícita la inflación americana, nadie tenía implícita la inflación internacional, esas cosas, el mercado de capitales, la posibilidad de hacer rendir tus dólares. En la Argentina, de la inestabilidad total, vos de trazo grueso, lo único que querías era tener dólares y no pesos. Y si alguien te decía, ya que puedes hacer rendir estos dólares 3, 4, 5% por año, lo que sea, nadie estaba Bueno, pero preparado para eso. la cantidad de clientes, la cantidad de cuentas comitentes que hay es inaudito. Se abrieron mucho. Claro. Sí. Es inaudito. O sea, hay brokers que tienen casi cerca de 2 millones de cuentas comitentes. No, y de hecho eso ha servido mucho también el periodo lamentable de pandemia, pero que mucho se ha digitalizado, eso hizo que se aceleren muchos procesos. Sí. La cantidad de datos que hay en Bima de las cuentas comitentes que se abren, que vos estabas mencionando, yo creo que eso contribuye a esto, ¿no? A que decía Andy nos tenemos que dar cuenta, si guardo los dólares, por más que obviamente estás a lo mejor parado que en pesos, depende del momento, ¿no? Porque de pronto este año me parece que la cosa fue año diferente, pero digo, históricamente en la Argentina, al menos de 1935 que se funda el Banco Central, te convenía estar parado en otra moneda que no sea en pesos o en una moneda como es el dólar. Pero algo que sí me parece importante destacar, con esto que vos decías, Pablo, de quién va a tener incentivo o por qué, digamos, meterías los dólares en el sistema, y que Andy decía la palabra la confianza, ¿no? Algo que pasó en un periodo también hace no mucho tiempo, era que la gente, por no poder acceder al mercado cambiario, en la parte, hablo, más cruda del cepo, muchas veces ingresos blancos se sacaban del sistema para ir a comprar dólar blue, y entonces quizá era un ingreso que alguien tranquilamente hubiese pensado en invertirlo, pero lo dejó fuera del sistema porque se vio un poco forzado por el mismo sistema a salirse. O de mínima a plazo fijo. Claro. Lo que pasa es que hoy con la inflación, más allá de que siga bajando, sigue siendo alta de manera anual. Entonces, pero si la inflación verdaderamente tiende a cero, la gente tal vez dice, che, un plazo fijo, antes que nada, Sí. si la inflación está tranquila y el peso no se me devalúa mes a mes, Esa No, es pero- la lógica de las medidas. La Sí. lógica de las medidas es tratar de sumar a esa gente Claro. que involuntariamente se hizo el colchón porque no le quedaba otro y porque las leyes y las regulaciones no le permitieron usar la plata. Es que ese es el la tema. apuesta. Es gente que salió del sistema y que no entró ni siquiera al plazo fijo, porque la pregunta era, y que me van a poner la lupa de AFIP, Arca, bueno, AFIP en aquel momento encima, porque metí X cantidad de dólares que en realidad son ingreso blanco, pero los tuve que sacar porque no podía acceder al mercado cambiario. Entonces. Y la mala es un poco noticia eso. en esa fue cuando fue el blanqueo de Macri y a los 2-3 años con el gobierno siguiente vacunaron a todos los que habían Claro. blanqueado. Bueno, pero ahí justamente con esto del plan del colchón, se dieron una serie de medidas, pero falta, me parece, la última, que es que se aprueben las leyes en el Congreso, No, que de algún claro. modo te blinden Hay de acá tres para leyes, adelante. porque hay si no- 3 leyes que hasta que no salen los especialistas te dicen no muevas un dedo. Claro. Que es la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria y la ley de procedimiento tributario. Eso, Es diríamos, clave. en la Argentina que haya 3 leyes es obviamente que es mejor que nada, tampoco es la seguridad de nada porque han cambiado las leyes 1000 veces, pero claramente el paraguas de esas 3 leyes hasta que no salgan del Congreso, y vamos a ver con qué fluidez sale eso, daría la impresión que que la mesa no está con todas las patas de este esquema. Dicen que el boom de las cuentas de comitentes tiene que ver con el programa de qué hacemos con los pesos. Sin dudas. Parece Sí, que está correlacionado. Está. La educación del programa Es que es con fundamental. con la evolución. Sin lugar es a dudas. fundamental. La educación financiera es fundamental. Claro que Mucha sí. gente que se va dando cuenta de a poco. Muchos que han abierto cuenta comitente solo para comprar dólar MEP, Claro. pero que eso ya los invitó a decir, mirá qué interesante, puedo poner en un fondo, aunque Money sea, market, ¿no? tranqui. Money market. O mercado, bueno, Sí. es esa plataforma muy conocida. Que aunque sea dejar la plata ahí tirada y que ven, porque esto es importante, que ven cómo va subiendo, tal vez no le ganaste a la inflación, pero ya el hecho de que se va moviendo a la gente, eso es mucha la que te dice, mínimo tenés que ponerlo ahí. Bueno, es una introducción al mercado, ¿no?